Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre algunas teorías spoiler para el episodio 4 del BL Love in the Air. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Para este episodio vemos que Rei fue a buscar a Payu. Rei estaba muy triste y Payu lo consoló. Payu le dice a Rei que él debe saber administrar su tiempo y no puede descuidar sus estudios, sus obligaciones. Le dice que él puede coquetear, pero también tiene que ser responsable. Rei al escucharlo le dice que tiene toda la razón. Payu dice más a su casa. Cuando esto escucha Rei se siente muy triste y dice ya no volver aquí. En realidad Payu también se estaba controlando al estar cerca de Rei, porque Payu ya tiene sentimientos. Esta parte Payu y Rei tienen un pequeño juego. Mientras que Rei estaba comiendo, pues Payu le estaba haciendo cosquillas. Entonces, pues Payu, como ya tiene sentimientos hacia Rei, quería acercarse un poco más a él, pero se controló y por ese motivo también le dice de que es mejor que no venga a ese lugar para no estar en esa situación, ambos chicos solos en un cuarto. Entonces Rei en sí se pone muy que Rei sea responsable y que se preocupe por su futuro. Y bueno, después que los chicos estaban en la habitación solos y Payu se puso encima de Rei, en realidad no pasa nada. Como les dije, Payu se controla y después ya al día siguiente, pues Rei no tenía que ir al taller porque ya Payu se lo había dicho. Pero Rei aparece y Payu se enoja, le dice, ¿qué haces aquí? Te dije que no deberías venir. Entonces Rei le dice, solamente vine para cambiar de ambiente. Y Payu le contesta, entonces vete a una cafetería, porque eres una distracción. Rei al escuchar esas palabras se pone muy triste y se va. Al día siguiente Rei nuevamente regresa. Y lo que hace es que le pide a Saifa una silla de plástico y con su silla se va a un costado, a una esquina y se queda ahí solito haciendo su tarea, sus trabajos de la universidad. Y Payu otra vez lo ve, entonces Payu se enoja porque Rei vino otra vez. Rei estaba en una esquina y le caía el sol, él estaba sudando haciendo sus trabajos de la universidad. Entonces Payu le dice a su hermano Saifa de que le dé una oficina para que ahí esté más cómodo. Saifa le da una oficina a Rei. Rei ahora está más cómodo. Además Payu le compra algunos bocadillos. En una oportunidad Payu va a visitar a Rei y lo encontró durmiendo. Entonces pudo ver unos planos que él estaba haciendo y agarró un papelito y dejó algunas sugerencias para mejorar el trabajo y se lo dejó encima de la mesa a Rei para cuando él se levante vea esas sugerencias y mejore su trabajo. Pero Payu, antes de salir de la habitación, como vio a Rei ahí durmiendo, se acerca a él, se acerca mucho y le desabotona la camisa. Payu se acerca más a Rei y en ese momento alguien abre la puerta, era Saifa. Entonces los interrumpió. Payu le dice a Rei que haga su trabajo y sale de la habitación. Después de eso, los chicos no se ven durante 2 semanas. Rei extraña mucho a Payu. Vemos en estas escenas de que está hablando con su amigo Sky y le dice Sky, ¿ya no te gusta Play? Entonces ahora Rei está bastante confundido. No sabe qué es lo que realmente él siente por Payu. Además también le pregunta a su amigo, no estoy seguro si me gusta Payu. Vemos una escena en la cual después Rei se encuentra con Payu y le dice, no sé cómo hacerlo, pero estoy haciendo lo mejor que puedo, y ambos están bajo la lluvia. En el libro, Rei va a buscar a Payu porque recibió una buena noticia con respecto a un trabajo. Un profesor lo felicitó, entonces él quiere que Payu sea la primera persona quien sepa esa buena noticia. Por ese motivo lo busca, va a su casa. Cuando se encuentran, Rei le dice la buena noticia y Payu está feliz porque se da cuenta de que Rei quería que él sea el primero en saber esa noticia. Entonces los chicos están ahí felices y este sería el encuentro de Rei y Payu después de 2 semanas. Así que bueno, prepárense porque se nos vienen momentos bonitos, pero también momentos tristes,
porque los chicos no se van a ver durante 2 semanas. Rey va a extrañar a Payu, lo va a extrañar y poco a poco ya se va a dar cuenta de que él también tiene sentimientos hacia Payu, que le gusta Payu. Así que bueno, ustedes cuéntenme qué opinan con respecto a esto. Terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes, pero me pueden seguir, y cuéntenme cuáles son sus teorías para este episodio que se nos viene. Bye bye, cuídense mucho.